Muchas gracias. Es una alegría, un honor poder hablarles desde de Brasil y podermos estudiar más un poco de la enseñanza de Seiichi Noye. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que es la relación de nuestra vida, de la vida de las personas, de la gente, con el mundo espiritual. Porque la verdad es que todos nosotros somos seres espirituales, somos seres no que somos dotados de espíritu, sino que somos espíritu. La manera correcta de pensar es, nosotros no somos seres carnales que poseen un espíritu, sino que somos los espíritus que poseemos un cuerpo. Y cuando al término de esta vida, entonces dejaremos este cuerpo que es prestado de la naturaleza, prestado de Dios, y cuando no tenemos más necesidad de él, seguimos nuestra vida en el mundo espiritual. Entonces hablaremos un poco de esta realidad y de nuestra relación con el mundo espiritual. Una vez que la vida del ser humano está unida a la vida de sus ancestros. Eso es una realidad. Entonces nosotros somos una continuidad de la vida de nuestros padres, de nuestros antepasados. Todo el principio moral se origina de la gratitud a los padres y la reverencia a los padres. Y así, muchas cosas que nosotros a veces no tenemos explicación mirando desde el punto de vista material, se vuelve clara cuando tenemos una verdadera comprensión de nuestra relación con el mundo espiritual. Entonces, los científicos del siglo XX ya han probado que aquellas cosas que vemos con los ojos no siempre son exactamente como la percibimos, sino que son cosas traducidas a nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, los científicos ya han probado que este cuerpo que vemos como un cuerpo que es sólido, no tiene la solidez, sino que es un agregado de energía. Entonces, todas las cosas son una realidad de energía y esa energía tiene un origen misterioso. Entonces podemos decir que todo se origina del vacío y el vacío es donde está el dominio del espíritu. Entonces la verdad es que nosotros todos somos seres espirituales y como seres espirituales entonces debemos tener esta conciencia de que existe esa realidad espiritual. Aquí tengo en las manos el libro Mejore su destino, orando por los antepasados del maestro Masaharu Taniguchi. Y si decimos que existe una relación entre nuestra vida y la vida del mundo de los espíritus, entonces es importante entendernos un poco de este mundo espiritual. Aquí en la página 41 del libro, el maestro nos escribe: nuestra vida es la continuación de la vida de nuestros antepasados. Las vibraciones mentales de los antepasados influyen en la vida cotidiana de los descendientes. Entonces, todas las bendiciones que recibimos, las inspiraciones, las buenas ideas, tienen que ver con nuestra relación con los antepasados. Cuando una persona practica actos que desagradan a los ancestros, las vibraciones de insatisfacción de este espíritu ejercen influencia negativa y causan contratiempos. También tenemos este punto. Por otro lado, cuando el espíritu de un antepasado está preso a las ilusiones, sus vibraciones influyen negativamente en los descendientes, quienes aún procediendo de modo correcto no obtienen resultados satisfactorios. Entonces muchas veces hay enfermedades que la medicina no logra sanar, hay problemas con los cuales no encontramos una salida y a veces es porque, si no siempre, que nos falta una orientación del mundo espiritual. Aunque todos los antepasados estén iluminados, si nosotros no tenemos una unión perfecta con ellos, también es dudoso que vamos a recibir sus orientaciones. Entonces estoy cerrado aquí y tenemos luces artificiales, pero se nos falta energía. Y me pongo a llorar aquí por la oscuridad. Está todo oscuro,
Pero a mí me basta abrir la puerta y salir, porque afuera, ahora estaba lloviendo un poco, pero está el sol, brilla el sol en el cielo. Entonces a veces nosotros estamos cerrados dentro de nuestras propias ilusiones por falta de gratitud. Y aunque los espíritus envíen vibraciones de orientación, si nosotros estamos cerrados en nuestro egoísmo, en nuestra falta de gratitud, no vamos a recibir estas bendiciones, vamos a decir así, de los rayos de iluminación de los antepasados. De igual manera que se me quedo cerrado aquí, apago las luces artificiales. De nada sirve me quedar llorando porque no tengo luz. Mejor abrir la puerta y salir hacia afuera donde brilla el sol. Entonces, para que tengamos una unión con los antepasados, es fundamental que desarrollemos el sentido de gratitud a los antepasados. El destino de los seres humanos está determinado por tres fuerzas. Y mucha gente piensa en el destino como si fuera una cosa impuesta por Dios. Entonces, como si Dios hubiera escrito en un libro. Y existe una expresión que es, está escrito o estaba escrito. Si está escrito, ¿quién lo escribió? La mente de cada una de las personas. O algunas fuerzas. En general, nuestra propia mente es la más determinante de todas. Pero no está escrito desde el principio en el libro de Dios. Dios es un ser justo y ha ofrecido y nos dio a todos nosotros la felicidad, la capacidad infinita. Pero algunas personas viven felices y otras no. Entonces hay algunas otras personas más materialistas o más éticas que piensan que las cosas, que no existe el destino, sino que las cosas pasan al azar. Pero nosotros somos científicos de las leyes mentales y debemos entender que existen estas tres fuerzas que van a determinar el destino. La primera fuerza es el karma individual. La palabra karma es una palabra sánscrita que tiene el sentido de acción, pero podemos pensar o entenderla como con el sentido de cúmulo. Es el cúmulo de vibraciones mentales generadas por pensamientos, por palabras y por acciones. Entonces tenemos este cúmulo de vibraciones, incluso que traemos de otras vidas. Entonces incluso un bebé trae algún tipo de karma cuando nace en este mundo. Entonces traemos este karma, es una de las fuerzas que determinan nuestro destino. Otra fuerza que determina nuestro destino es el esfuerzo personal, que incluso va a generar buenos karma, porque la palabra karma podemos usarla como con el sentido positivo o negativo. Entonces, si dije que los bebés traen karma, traemos todos nosotros karmas positivos. No es que traemos una carga negativa, algún tipo de maldición, sino que traemos el resultado de nuestros pensamientos, acciones y palabras, llevamos como una fuerza inercial. Esto es el karma. Después tenemos el esfuerzo propio que va a regenerar nuevos karmas, va a determinar el destino. Pero las decisiones que tenemos en esta vida son muy importantes, porque una persona puede pensar, voy a leer un libro, voy a estudiar. Entonces, esto es una decisión importante, el esfuerzo, porque tendremos que leer muchas y muchas veces para comprender. Señores, son todas personas inteligentes. Leyendo una vez, van a entender todo lo que está escrito, pero entender o aprender la profundidad espiritual demanda leer muchas y muchas y muchas veces y estudiar otros libros. En Seichonoye tenemos más de 200 libros en portugués. Entonces, hay muchas personas, incluso muchos profesores de Seichonoye de los países de habla hispánica, que aprenden portugués o por lo menos se esfuerzan para entender los libros en portugués, porque hay menos libros en español do que en portugués. Tenemos más o menos 10%, no más que de libros en español en relación al portugués.
Entonces 20, no más que eso, 20, 25 libros en español. Pero muchas personas quieren estudiar más, estudian el portugués para leer los libros que todavía no están traducidos al español. Entonces, este esfuerzo va a determinar nuestro destino. Pero hay otra fuerza muy decisiva, que es la influencia de los espíritus superiores, entre ellos nuestros antepasados. Y cuando nosotros manifestamos la gratitud a los antepasados, abrimos la puerta para sintonizar con las vibraciones que van a corregir nuestro destino, que van a eliminar vibraciones mentales, eliminar karmas negativos. Entonces es importante que tengamos una comprensión un poco de cómo es el mundo espiritual también. Porque pensamos, como digo, que los espíritus elevados tienen el poder de cambiar el destino, de ayudar a mejorar el destino. No se cambia todo, pero pueden nos ayudar a mejorar el destino. Entonces alguien puede pensar que basta a alguien se transferir para el mundo espiritual que se volverá un Dios, pero no es así. Incluso nosotros ahora estamos nos preparando para entrar bien en el mundo espiritual. Cuando llegara el momento de ir al mundo espiritual, llegáramos en buenas condiciones. Y entonces aquí el maestro nos enseña ¿dónde va el espíritu después de la travesía? Es porque los japoneses suelen decir que cuando la persona fallece, entonces que el espíritu hace la travesía de un río llamado Sanzu. Sanzu significa 3 caminos. Es decir, hay 3 caminos para donde los espíritus que dejaron el cuerpo carnal se dirigen. En el concepto del budismo popular, 3 es una manera muy didáctica, muy simple, pero el mundo espiritual es muy vasto. Pero aquí el maestro escribe, en el concepto popular del budismo, estos 3 caminos conducen al infierno, al mundo de los hambrientos y al mundo de las bestias. Pero yo prefiero interpretarlos de otra manera, gracias a Dios, porque si no, no habría salvación. Pero que podríamos elegir mundo de las bestias, el infierno y el mundo de los hambrientos. Pero prefiero interpretarlos como el mundo de los espíritus donde continúan prisioneros a los deseos mundanos. Entonces hay espíritus que llevan al mundo espiritual sus obsesiones, su egoísmo, sus ilusiones. Un poco de ilusión siempre llevamos un poco al mundo espiritual y allí seguimos estudiando para aprimoramento espiritual. Pero hay muchos que llevan muchas ilusiones, muchos apegos, y son espíritus entonces que se quedan atrapados de este mundo físico. Son espíritus incluso que no logran recibir la orientación de los espíritus superiores porque no tienen oídos de oír el mundo espiritual. Parece una cosa absurda, pero hay espíritus que logran ver cosas del mundo espiritual. Ustedes seguramente han visto la película Ghost, del otro lado de la vida. Y allí es alguna cosa un poco fantasiosa. Pero allí hay un espíritu que vive en el metro de Nueva York. Y ese espíritu quiere fumar. Él logra romper los vidrios con sus manos. Entonces son espíritus que existen en realidad espíritus que logran hacer efectos físicos, porque su vibración mental es tan baja que su cuerpo astral también tiene una vibración muy lenta y baja, que logra hacer efectos físicos. Son espíritus que están atrapados a este mundo. Entonces, cuando hay algún espíritu en esta condición, cuando llega al mundo espiritual, sufre de enfermedades. Por eso la Sutra Sagrada nos dice, espíritu que no tiene estómago sufre de un mal gástrico, espíritu que no tiene corazón sufre de un mal cardíaco. Es decir, espíritus que no tienen más un cuerpo físico, pero siguen para el mundo espiritual sufriendo de alguna enfermedad, porque la enfermedad está antes de que todo en la mente. Y si la mente sigue enferma, este espíritu llevará esta enfermedad al mundo espiritual. Y este espíritu desesperado entonces se pone a pedir socorro para sus descendientes y así que surgen algunas enfermedades de origen espiritual, porque estas vibraciones son captadas por personas que entonces
por descendientes que comienzan también, entran en la misma ilusión o ya tienen este tipo de ilusión de una forma latente en su mente y comienzan entonces a tener lo mismo tipo de enfermedad y así comienzan los problemas, las enfermedades que van siendo transmitidas de generación en generación. Son los problemas que mucha gente suele decir que son genéticos, pero la genética también es determinada por la mente. Entonces, antes que todo es necesario hacer la oración para transmitir palabras de la verdad a estos espíritus para que comprendan que son hijos de Dios y así se liberten de sus ilusiones. Y por eso suele que mucho aquí en Seicho, que la persona comienza a dedicar oración a sus antepasados y ocurren curas milagrosas, son tenidas, que tenemos como milagrosas, pero no hay nada de milagroso, sino que es simplemente el cumplimiento de la ley espiritual. Entonces las personas se vuelven sanas por cuenta de dedicar oración a los antepasados y así se curan incluso problemas tenidos como hereditarios. Entonces la enfermedad hereditaria no es otra cosa sino que es una ilusión que va pasando de generación en generación. Pero incluso algunos problemas que no son hereditarios, pero también son transmitidos para los descendientes porque algún espíritu está con la enfermedad y la persona que hasta aquel punto, la persona físicamente viva, no tuvo ninguna enfermedad y comienza a tener esta enfermedad por cuenta de la vibración espiritual de este antepasado que está en el mundo espiritual. Después tenemos el mundo de los espíritus más puros que se libertaron de los deseos. Entonces son espíritus estudiosos, espíritus que trabajan, que estudian y son espíritus que ayudan a sus descendientes mientras ellos siguen se desarrollando en el mundo espiritual. Y para estos espíritus, cuando dedicamos la lectura de la Sutra Sagrada a ellos se vuelven más libres, se vuelven y tienen más poder para orientar la familia. Entonces nosotros tenemos doble bendición, porque primero que todo, nosotros dedicamos la oración y expresamos nuestra gratitud. Eso sintoniza con la vibración de Dios, la gratitud. Después que tenemos contacto con las palabras de la verdad y tenemos la orientación de los antepasados. Entonces, por eso digo, es doble porque es la acción, la parte activa y la parte pasiva de recibir la bendición de Dios y de los antepasados. Entonces, esos espíritus que ya están en buena condición, que ya se han desapegado del mundo espiritual, del mundo físico, se reciben con mucha gratitud, mucha alegría las palabras de la verdad. Hay un libro, yo compré este libro, incluso cuando compré ese libro, profesora Lely de Colombia, conversé con ella en Colombia sobre este libro y ella me pidió que le comprase uno en portugués y le envié también. Es un libro, no es un libro de Seicho Noye, es un libro espírita. Este libro fue publicado aquí en Brasil y es una psicografía, una grafía espiritual recibida por el medium, yo pienso es internacionalmente conocido, Chico Xavier, y él recibió un mensaje de una joven señora que falleció, y ella envió un mensaje a su esposo y decía, su esposo llamado Denis, aquí en el mundo espiritual comprendemos muchas cosas que a veces no nos es permitido comprender en el mundo espiritual. Y agradezco mucho porque las cosas se vuelven un poco más fáciles, porque aquí en el mundo espiritual se exige mucha disciplina, pero las cosas se vuelven un poco más fáciles por cuenta de la manera como los amigos espirituales de aquí, es decir, del mundo espiritual, me prepararon para este viaje, que es la transferencia al mundo espiritual. Y ella explica que recibió palabras de la verdad que estaban facilitando su vida en el mundo espiritual, porque en el final de la vida ella recibió, no sé si fueran revistas, alguna palabra, y está escrito en el libro, no es un libro nuestro, y allí estaba escrito. Yo compré este libro y allí estaba. Gracias a las palabras del movimiento Seicho Noye,
mi vida está más fácil aquí en el mundo espiritual. Y ahí ella decía para que el esposo también se esforzase más para estudiar las palabras de la verdad. Y muchas personas piensan, ¿será verdad que los antepasados vienen a recibir la oración? Y los espíritas también hacen sus oraciones. Y ella decía, me pongo muy contenta cuando usted reza por mí en nuestra habitación todos los días. Porque usted ora por mí y yo oro por ti. Entonces los dos hacen oración juntos. Por eso yo suelo decir, nosotros no oramos para los antepasados, sino que oramos con los antepasados. Ellos oran con nosotros. Y entonces ella dice, cuando usted ora por mí, yo me desarrollo. Cuando yo oro por ti y tú te desarrollas, nos desarrollemos nosotros juntos. Entonces, este es un camino de desarrollo para todas las personas. Y el tercero grado del mundo espiritual es el mundo de los espíritus elevados que trascendieron todo tipo de apego a la materia. Entonces, estos espíritus no necesitan ningún tipo de oración, pero se ponen contentos con nosotros, dedicamos oraciones a ellos. Ellos adquieren más fuerza espiritual para entonces proteger la humanidad, adquieren más fuerza espiritual para incluso influenciar positivamente el rumbo de la historia humana. Entonces, en el libro La verdad de la vida, volumen 9, allí el maestro relata, es una comunicación espiritual también, recibida en Francia, y el maestro relata que la Primera Guerra Mundial se formó por la desilusión de la humanidad, en el nivel mental de la humanidad, y un año antes, cuando porque fue una cosa inesperada, comienza un conflicto por el asesinato del arquiduque Franz Ferdinand en Sarajevo, en Bosnia, y de allí, porque fue atrapado y fue preso el sicario, que era una persona llamada Prince, si no me equivoco, y allí debería terminar todo, pero entonces comienza una guerra que Serbia, el imperio austrohúngaro declara guerra a Serbia y así murieron más de 40 millones de personas. Pero nadie pensaría en una catástrofe tan grande. Pero los espíritus un año antes ya decían, sí, habrá una gran guerra. Y el final de la profecía cambió por la fuerza de los espíritus elevados que se juntaron y con sus vibraciones mentales lograron hacer con que disminuyese la extensión de la tragedia, porque la guerra seguiría por más algunos años y incluso él dice que se exterminaría gran parte de la raza blanca, porque los chinos, los hindúes, así con muchos resentimientos por la colonización, eso no es hablar mal de un pueblo, así se hace historia, pero por la arrogancia, por la prepotencia de los blancos, entonces invadirían Europa, sería una tragedia mucho más grande, pero eso cambió por la fuerza de los espíritus elevados. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración para esos espíritus, ellos no se vuelven más elevados, pero damos pasaje para sus vibraciones mentales ser transmitidas para la humanidad a través incluso de nosotros. Porque cuando purificamos nuestra mente, estamos purificando la mente de toda la humanidad. Y aquí en Brasil tenemos la bendición de tener el Santuario Roso de Brasil. Y ustedes pueden, por eso es importante que enviar los registros espirituales para que reciban oraciones sus antepasados todos los días de los años, 5 ceremonias por día. Y tenemos este libro, que es un libro nuevo, que está para cumplir un año, que fue lanzado en marzo, que es un libro se llama Santuario Roso, Templo da Cura Divina, todavía está en portugués. Pero escribí este libro de mi autoría, escribí este libro por cuenta de la importancia que tiene este santuario y cuántas personas que se tienen salvado, incluso personas que no son de Seichonoye, envían su registro espiritual, actuales, reciben muchas bendiciones. Entonces debemos nos esforzar para que más y más personas
tengan esta comprensión de lo que es el mundo espiritual y de nuestra relación con este mundo espiritual. Nosotros debemos todos los días dedicar a la oración a los antepasados. ¿Cómo hacer? Entonces, una persona que quiera saber con profundidad esta relación, es muy recomendable leer este libro, Mejore su destino orando por los antepasados, que este sí ya está en español, y es un libro que debemos tener como un manual, tenerlo siempre al alcance de la mano, leerlo muchas veces, hacer las anotaciones, porque es un libro muy profundo, que nos enseña la manera práctica de hacer la oración, que nos enseña todos los detalles de esta relación con el mundo espiritual, incluso este relato de la guerra mundial, una parte de él está aquí también. También está aquí una parte de este relato, como también muchos relatos de experiencia de cambio de situaciones de personas que recibieran verdaderos milagros, simplemente dedicando oración a sus ancestros. Entonces, esta es una realidad que debemos tener conciencia, porque esto está influenciando completamente nuestro destino. Entonces, debemos tener esta percepción, porque incluso hay muchas personas que piensan, hay personas que no hacen oración por los antepasados, pero su vida sigue bien. Aquí en Brasil tuvimos un presentador de televisión en los años 60, 70 del siglo pasado. Yo era niño, después adolescente. Me acuerdo que esta persona es muy famosa y era muy rica, muy poderosa. Él tenía la más grande audiencia de la televisión brasileña. Entonces, hoy uno de los mayores grupos de comunicación de la América Latina es la Televisión Globo, pero la mayor era TV Tupi. Y este era un presentador de la TV Tupi, era una emisora muy poderosa, una red muy poderosa, y él era muy famoso, muy rico, pero comenzó a tener pérdidas de audiencia, pérdidas de dinero, sus inversiones también comenzó a perder, y al final de su vida fue un final muy melancólico, porque dejó muchas deudas, falleció, estaba tan mayor así, podría vivir muchos años más, no tenía tanta edad, pero falleció y dejó las deudas para su hija. Entonces, esta hija, también su esposo tenía una compañía que hacía competencia con una compañía extranjera muy poderosa, una transnacional, una multinacional, y también fue a fallencia, perdió todo. Entonces perdió esta compañía y ella heredó las deudas del padre. Y en esta situación, cuando esta persona este presentador de televisión se hizo famoso, ellos ya eran de una familia rica de la ciudad de Petrópolis, Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, ciudad de Petrópolis. Y ya eran una familia rica, perdieron la herencia que recibieron de los padres, perdieron aquello que el padre ganó, después lo perdieron también, dejó apenas deudas. Y esta persona entonces fue a Seicho-Noye y ella fue orientada por el maestro Seicho Taniguchi, que estuvo en Brasil. El profesor vino a Brasil y fue a Río de Janeiro y allí conversó con esa señora. Esto está en el libro, si no me equivoco, el libro Mi hogar es un paraíso. No estoy seguro, pero en uno de sus libros hay este relato de experiencia. Y ayer el profesor dijo, es porque esta generación, o estas dos generaciones, del padre y ahora de la hija, ustedes recibieran no solamente una herencia material, sino que una herencia espiritual. Pero esta generación o estas generaciones simplemente sacaran del banco de Dios, del banco mental, del banco espiritual, pero no invertieran nada.
Entonces no es decir que deben invertir dinero, sino que deben invertir espiritualmente. Y ustedes no hicieron las inversiones. Por eso, como fueran sacando, cuando no había más que sacar, seguirán sacando y se quedaron con deudas. Eso se revertió, se transformó en deuda material. Comenzaron a tener deudas de dinero. Entonces, incluso la persona, usted que me escucha, si está con deuda, hay que, primero que todo, hacer depósito en el mundo, en el banco del gran universo. ¿Cómo? A través de la gratitud, de los actos de amor. Eso es una manera de hacer los depósitos. Entonces, esta señora fue orientada a comenzar a dedicar oraciones a los antepasados. Y ella comenzó a hacer la oración con mucha fe, mucha dedicación. Y los propios creadores comenzaron a buscarlo para negociar las deudas, ofreciendo maneras de pagar. Y una gran sorpresa es que los directores del exterior, de la gran compañía con quien el esposo de ella hizo competencia durante muchos años y lo llevaron a perder su compañía, lo buscaron y dijeron, usted hizo una competencia muy dura con nosotros, porque usted tiene mucha capacidad, mucho conocimiento de este mercado. Entonces queremos ofrecerte que se vuelva presidente de nuestra compañía en Brasil. Es decir, aquello que era su peor enemigo se volvió su aliado. Y así la familia volvió a prosperar cuando comenzaron a hacer, entre comillas, los depósitos en el mundo espiritual a través de la gratitud de los antepasados, a través de la dedicación de oración. Entonces, así nosotros debemos también no esperar tener deudas, pero para el crecimiento infinito espiritual de todos nosotros, simplemente por gratitud, porque hablamos de gracias, para que entendamos el flujo de la vida. Pero no estamos haciendo una búsqueda de gracias, de recibir cosas del mundo espiritual de los antepasados, sino agradecer aquello que ya hemos recibido y dedicar la gratitud. Las gracias, las bendiciones son como un efecto colateral que lo recibimos naturalmente. Pero el espíritu de gratitud es que nos hace estar en sintonía con las vibraciones divinas. Entonces, esta es la esencia de la ceremonia, de la oración a los antepasados. Entonces, después vamos a hablar un poco más cómo hacer la oración en su hogar, después del mensaje que vamos a escuchar a la continuación, y volveremos para explicar un poco con más detalles cómo hacer la oración a los antepasados. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos con nuestro estudio. Hoy estudiamos el libro Mejor es su destino, orando por los antepasados. Este es un libro muy especial, maravilloso. Hay algunos libros que yo suelo decir que son libros obligatorios. Y este es uno de ellos. Para conocer esta parte tan importante de la enseñanza es fundamental la lectura de este libro. Y aquí el maestro nos habla cómo debemos dedicar la oración a los antepasados. Aspectos que debemos observar al leer la Sutra Sagrada a los antepasados. Al evocar a un antepasado para ofrecerle la lectura de la Sutra Sagrada, no debemos pensar o decirles, voy a leer esta Sutra Sagrada para que la escuche con atención. Voy a leer esa Sutra Sagrada para que la escuche con atención, despierte a la verdad y dejes de causarme problemas con sus vibraciones negativas. Hay personas que piensan que los antepasados son seres que nos perjudican. La verdad, a la mayoría de ellos son espíritus de luz que nos orientan, y si hay alguno que todavía esté en ilusión, es porque nuestra mente está en ilusión también, por eso hay la sintonía. Si una persona está con su mente iluminada y
hay algún pariente o un antepasado que está en el mundo espiritual sufriendo. Él simplemente tendrá ganas de hacer oración, tendrá el sentimiento de hacer oración para los antepasados, para este espíritu, no se va a enfermar. Entonces es un equívoco muy grande hacer la oración de esta manera. Voy a leer esta sutra sagrada para que la escuche con atención, despierte a la verdad y deje de causarme problemas con sus vibraciones negativas. Esto es igual que admitir la existencia del mal en él y querer corregirlo. Así como las personas de carne y hueso, los espíritus también se irritan cuando alguien les habla en tono de acusación o amenaza. Se evocan a los espíritus diciéndoles: oh pobres espíritus de ilusión, vengan a escuchar la sutra que les voy a leer. Probablemente no vendrán. Entonces debemos tener la gratitud. Incluso algunos espíritus que estén en ilusión, de una manera o de otra, Él fue importante. Él nos permitió estar aquí en este mundo. Él ofreció aquello de mejor que tenemos, que es la vida, la oportunidad de vivir en este mundo. Entonces el sentido es de gratitud. Entonces para las personas que quieren comenzar a hacer oración por sus antepasados, primero que todo debemos explicar que la oración que dedicamos a los antepasados es la Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad. Aquí tenemos esta publicación que son sutras sagradas. Entonces aquí tenemos 4 sutras sagradas, pero es una de ellas que va a llevar la Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad. Llevar 20 minutos de lectura. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos, es muy rápido, pasa muy rápido. 20 minutos todos los días para leer la Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad. Esta Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad la recibió el maestro Masaharu Taniguchi bajo inspiración, y cuando terminó, porque para él era más un poema, se dio cuenta que allí estaban condensadas las profundas palabras de la verdad reveladas en el libro La Verdad de la Vida. Entonces él se dio cuenta que eran palabras muy vigorosas para ser escritas por un simples, él escribe así, para un simples Masaharu Taniguchi, que siempre fue una persona de naturaleza tímida. Entonces estas palabras reveladas por Dios tienen este poder extraordinario de hacer despertar nuestra mente a la verdad. Y debemos determinar un horario fijo para leer la Sutra Sagrada, porque los espíritus, como dije, la mayoría de ellos son espíritus de luz, son espíritus muy elevados que tienen muchos quehaceres. Entonces debemos fijar un horario para que ellos puedan programarse programar para participar de la oración. Si hacemos de manera en momentos aleatorios, ellos podrán venir o no. Entonces debemos fijar un horario, y la actitud incorrecta al ofrecer la lectura de la Sutra Sagrada a los antepasados es la siguiente: lea simplemente lea sintiendo respeto y gratitud. Antes de iniciar la lectura, la persona debe dirigirse respetuosamente a los espíritus de los antepasados y expresarles su gratitud. Estoy agradecido por los incontables beneficios materiales y espirituales que ustedes han proporcionado a sus descendientes. Como demostración de gratitud, les leeré esta sutra sagrada y les transmitiré las palabras de la verdad al mundo espiritual. Por favor, presten atención, en especial es esencial que la lectura de la Sutra Sagrada sea hecha con sentimiento de gratitud. Es esencial el sentimiento de gratitud. 2. Explíqueles el significado de la Sutra Sagrada. También es importante explicar. La Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, expresa con claridad, en palabras actuales, la verdad contenida en las enseñanzas de la religión tradicional de su familia. Les pido que la oigan atentamente, asimilen la verdad, obtengan la total libertad y alcancen la iluminación.
Esta explicación es necesaria, pues existen casos en que el espíritu piensa que la Sutra Sagrada Lluvia de Néctar de la Verdad no tiene nada que ver con su religión y se rehúsa a escucharla. 3. Esto comienza por esta parte, pero 3. Determina un horario para la lectura de la Sutra Sagrada. Es recomendable leer siempre en el mismo horario, pues las actividades de entrenamiento en el mundo espiritual son intensas y los espíritus viven bastante atareados y no disponen de tiempo libre para escuchar la lectura a cualquier hora. Es conveniente, pues, prometerles que todos los días en el horario establecido será realizada la lectura de la Sutra Sagrada y cumplir la promesa. Entonces esto es fundamental para dedicar la oración a los antepasados. Y así, haciendo de esta manera, seguramente no solamente los espíritus se volverán más iluminados, sino que los propios, todos los días, leyendo la Sutra Sagrada. Es interesante que, por ejemplo, yo ya leí hace 46 años que hago la lectura de la Sutra Sagrada. Y a veces, por ejemplo, en una ceremonia, en algunas ocasiones, leo más de una vez por día. Pero a veces una palabra, una frase se vuelve más grande allí. Es como si fuera la primera vez y obtengo una comprensión más profunda, porque aquello hace reaccionar nuestro espíritu. Y con la colaboración de los espíritus de los antepasados podemos tener nuestra mente más ampliada, con la mente más amplia, seguramente tenemos una visión más profunda de la verdad. No es simplemente entender lo que está escrito en el libro, pero a través del libro entender la verdad en sus entrelíneas. Eso es fundamental. Y eso es más una bendición que debemos a nuestros antepasados. Y ahora a continuación vamos a hacer una mentalización o recitación de las palabras sagradas, imagen verdadera, armonía y perfección. Esta práctica, repetimos la palabra imagen verdadera, armonía, perfección, imagen verdadera, armonía, perfección, porque a través de la fuerza de la palabra no dejamos ningún espacio para ilusión. Entonces todas las grandes religiones tienen oraciones de repetición. Por ejemplo, los católicos tienen el rosario, los hindúes tienen los mantras, los budistas también tienen sus recitaciones. Y aquí en Seichoné tenemos, por ejemplo, esta práctica, imagen verdadera, armonía, perfección. Entonces, con esta fuerza de la palabra, vamos repitiendo en cadencia de manera a que estas palabras sean interiorizadas y también sean esparcidas para el universo. Con esta fuerza de la palabra, entonces podemos purificar nuestro hogar, podemos purificar la vida de toda la humanidad. Entonces, las personas que deseen pueden ponerse en posición de oración, podemos simplemente cerrar los ojos y vamos entonces a hacer el canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu Espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino por la fuerza de Dios Padre que vive en el cielo y en la tierra. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino que la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seichoné para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Palabras del conductor. Nos sea permitido a partir de este momento iniciar la recitación imagen verdadera, armonía, perfección, visualizando la perfección. Ahora podemos mentalizar el nombre de una persona, mentalizar el apellido de nuestra familia, o mentalizar nuestro país, o la persona que desee también a toda la humanidad. En el mundo de Dios solamente existe la perfección, la armonía. No hay nadie que esté enfermo, ni que se haya accidentado. Tampoco existe enfermedad que pueda atacar al hombre, ni accidente que lo pueda afectar. En el mundo de Dios, todas las personas están en su debido lugar de forma armoniosa y perfecta. De esta manera, negamos firmemente el fenómeno
y visualizamos solamente la imagen verdadera, armonía y perfección. Recitación. Al recitar las palabras de imagen verdadera, armonía, perfección, vamos a contemplar solamente la imagen verdadera de la persona o de las personas a quien dedicamos esta oración, visualizando el rostro saludable y sonriente, perfecto y armonioso. Ahora sí, todos juntos. Imagen verdadera, armonía, perfección. 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 Imagen verdadera, armonía, perfección.
imagen verdadera, armonía, perfección, 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 imagen verdadera, armonía, perfección. Gracias, gracias, muchas gracias. Término de la recitación, muchas gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Podemos abrir los ojos, deshacer la posición de oración. Esta recitación la podemos hacer no solamente con esta manera más formal como ya hice ahora, con la rogativa en el comienzo. Si estamos, por ejemplo, manejando el coche, podemos recitar imagen verdadera, armonía, perfección, imagen verdadera, perfección. Si estamos en el metro, en el autobús, podemos mentalizar. No es conveniente hablar, pero podemos mentalizar. Si estamos lavando los platos, los cubiertos. Yo suelo usar mucho este momento. Yo soy así en mi casa, por lo menos así lavar los platos de la cena, yo suelo lavar personalmente. Y es un buen momento, a veces en el trabajo hay alguna cosa, alguna cosa que no estoy contento con una persona, eso es ilusión de mi mente. Entonces aprovecho para hacer la oración para perdonar. Yo te perdoné, tú me perdonaste. Y como estoy lavando un plato, como si estuviera lavando mi propia mente. Podemos utilizar ese momento si estamos haciendo un trabajo así más manual, un trabajo más automático. Podemos mentalizar, aprovechar este momento también para mentalizar la imagen verdadera. Entonces, todo el tiempo, la gente suele decir que el tiempo es dinero, pero en Seichoné decimos tiempo es vida. Entonces vamos a aprovechar nuestra vida de la mejor manera, incluso para mentalizar palabras de la verdad. Fue un honor, una alegría conversar con todos ustedes en este día y que las bendiciones de Dios, de los antepasados, cada vez más estén presentes en sus vidas, en sus hogares y que sigamos siempre con este sentido de gratitud a todas las cosas del cielo y de la tierra y agradeciendo sobre todo a Dios, a nuestros padres, a nuestros antepasados. Muchas gracias y mi abrazo fraternal desde Brasil a todos ustedes. Muchas gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias.